Que resumen parlamentario, me encuentro acompañada por la senadora Juliana Di Tulio. Senadora, muchísimas gracias por No, hacerse gracias a ustedes este por momentito invitarme. para acercarse al resumen parlamentario. Muchos temas para hablar. Primero preguntarle obviamente un balance tras algunos días de las elecciones, la nueva conformación del Congreso. ¿Qué se espera de este nuevo Congreso? A ver, en principio, bueno, un balance a pocos días de las elecciones. El oficialismo perdió una elección de medio término con una victoria política, digamos. Eh, en términos legislativos, bueno, no hay legislador o legisladora que tenga experiencia que no sepa que, obviamente, que cuando falta uno o cuando puedes conformar con aliados y aliadas el quórum, no pasa nada. Digamos. Es cuestión de laburar, es cuestión de trabajar, de consensuar, de dialogar. No va a pasar nada. Extraordinario. No. Esas fantasías que a veces la oposición le dice a la gente, ¿no? Vamos a parar todo. Bueno, no es. Los que estamos acá adentro y los que somos parte del Poder Legislativo sabemos que no es así, que seguiremos trabajando, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Y más también, ¿no? Porque yo creo que requiere de mucho más trabajo, ¿no? De lo que venimos haciendo, de lo que pudimos hacer estos 2 primeros años, que fue dedicarnos a tratar de sobrevivir como país, ¿no? Y que los argentinos y argentinas podamos sobrevivir. Lo hicimos todos y todas, ¿no? Y yo me alegro que le haya tocado, es una desgracia, pero me alegro que le haya tocado al presidente administrar esta pandemia espantosa que llevó al mundo a un quiebre Sí, totalmente. horrendo, en términos de mucha pérdida, en términos de vidas humanas, no solamente de seres queridos nuestros, qué sé yo perdí un montón de gente que amo y supongo que vos también Sí, y los sí. que nos están mirando. Todavía no hemos podido hacer ni siquiera el duelo de esa pérdida. Argentina perdió muchos compatriotas, muchas compatriotas. Eso no nos ha pasado nunca como país. Eso hay que poder asimilarlo y... Bueno, me parece que lo que hay que hacer es trabajar mucho en ese sentido, eh, querernos mucho, digamos. Yo lo digo en serio, tenernos mucho cariño, digamos. Basta de odio, basta de pelea, basta de grito, basta de mentira, basta de... Hay que quererse, hemos sobrevivido a una cosa muy horrible, a una cosa Totalmente. muy difícil, ¿no? Entonces y ahora hay que trabajar para la recuperación de la Argentina. O sea, todos tenemos alguna secuela de lo que hemos vivido, en términos económicos y en términos afectivos. Son centralmente en términos afectivos, Sí. en términos de nuestra salud. Hay gente con secuelas, ¿no? Con secuelas serias. Bueno, nada, yo lo que creo es que estos próximos 2 años son años de mucho trabajo para el Poder Legislativo, de mucho trabajo, de reparación, de reconstrucción de la Argentina, de reconstrucción de la patria, queriéndonos un poquito más de lo que nos hemos querido estos 2 primeros años, que está bien, yo entiendo que lo que es indescifrable, lo que no se sabe qué va a pasar y cuando hay incertidumbre, una sociedad se pone tensa, nerviosa, pero los dirigentes y las dirigentes tenemos otras obligaciones y es poner calma, tratar de poner paños fríos y de construir futuro. Nosotros tenemos mucho futuro, Argentina tiene mucho futuro. Los argentinos tenemos mucho futuro. Vos sos muy joven, o sea, yo también, pero vos sos re joven, o sea, vos necesitas saber, entender, percibir que hay futuro, que obviamente que vivís en un país con mucho futuro. Totalmente, hay que salir y todavía seguimos saliendo, el plan de vacunación sigue, las vacunas siguen llegando. Esto no terminó, pero obviamente que ha mejorado sustancialmente, Totalmente. ¿no? Y la economía también arrancó en función de esa mejora de la pandemia, de la situación pandémica, que todavía la OMS No, no no la dejó dio de de decir que baja. estamos en pandemia. Entonces, bueno,
seguimos con cuidado, y seguimos atentos, atentas, porque la economía recuperó lo que había perdido y recuperó un poco más también de lo que nos habían dejado en el 2019, ese pésimo gobierno del macrismo del 2019, sobre todo los últimos 2 años que fueron nefastos para todos y todas las argentinas y argentinos. Pero bueno, recuperamos incluso los niveles del 18, del 19 en algunos rubros de la economía, qué sé yo, la industria, la capacidad, ¿no? La capacidad industrial. Lo que falta es, bueno, que los salarios le ganen a la inflación, que el control de precios sea un control de precios efectivo, que las herramientas que tiene el gobierno, que son muy efectivas, que son... no hace falta ni siquiera modificar las leyes existentes. La ley de abastecimiento es una ley que nos cuida el bolsillo a los argentinos y argentinas de los intentos, bueno, desmedidos de las empresas que forman los precios, ¿no? Que son en general, bueno, hay varios en la cadena de formadores de precios, pero bueno, es una ley además, diría que, bueno, que hay que tomar muy en serio. Yo lo veo al nuevo secretario de Comercio, a Feletti, con mucha, y al presidente, obviamente, ¿no? Con la decisión de ir en esa dirección. Entonces, si logramos que las jubilaciones, que los salarios de los trabajadores y trabajadoras le ganen a la inflación, bueno, entonces estaremos dando pasos en la dirección correcta. Y además hay que, ahora que podemos, porque la tensión de la pandemia bajó, no nos tiene más contra las cuerdas, bueno, lo que hay que retomar es lo que le prometimos al pueblo argentino en la campaña del 2019. Eso es nuestro compromiso. Hoy es el Día del Militante, de la militante. Yo soy una militante desde que tengo 12 años, que soy una militante del peronismo. Bueno, lo único que entiendo como concepto militante es eso, es cumplir con la palabra empeñada, con el pueblo argentino, con las necesidades que tienen las mayorías populares. Las mías también, ¿no? La tuya. Yo también soy de las grandes mayorías populares, igual que vos y quienes nos miran. Solo hay un porcentaje muy pequeño que no son parte de las mayorías populares. Así que cuando digo mayorías populares estoy hablando de todo el país, casi todo el país, o el 95% del país. Y también, bueno, si los trabajadores y trabajadoras formales todavía no le ganan a la inflación y todavía no recuperaron su poder adquisitivo, los y las trabajadoras que están en situación de informalidad están en el peor de los mundos. Entonces, ese también es un esfuerzo enorme que hay que hacer para poder seguir incorporando, seguir incluyendo, crecer. Sí, hemos crecido. Ya casi todo lo que hemos perdido en el 2020 por la pandemia. Pero hay que repartirla, hay que distribuirla. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ese crecimiento con inclusión social y recuperar el mercado interno, porque la gente tiene que vender lo que produce y las pymes tienen que vender lo que producen y los argentinos tenemos que poder comprar manufactura nacional con valor agregado y que sea de calidad y que sea accesible para nuestra moneda. Nosotros tenemos pesos. Bueno, compremos en pesos, fabriquemos en pesos, valoricemos el peso, ¿no? Claro, No nos dejemos correr por 3 o 4 especuladores. Qué bueno que hoy están si estuvieran nerviosos, las acciones entonces hubieran caído estrepitosamente. Eso no sucedió. O sea, entienden más los 3 o 4 que forman parte del mercado argentino, que es así, de chiquito, y te hace una corrida con poco. Entiende más lo que pasó el domingo que algunos periodistas o la oposición en general, digamos, ¿no?
Y en materia, hablamos, ¿no?, de previsibilidad, de futuro. Creo que hay dos temas muy importantes que tienen que ver con eso, en el aspecto económico que va a tratar el Congreso. Ahora el presidente prorrogó las ordinarias hasta el 31 de diciembre. Presupuesto, la ley de leyes, y también estas metas plurianuales, ¿no?, de cara a la importantísima negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hay que ver las metas plurianuales, Claro. ¿no? O sea, obviamente que el Congreso va a hablar. A mí lo primero que me pasa es, bueno, por fin el Congreso participa de una deuda que yo considero ilegal. Pero no solo porque yo la considero ilegal, porque se me ocurre a mí, y entonces es lo que dice Juliana Di Tulio, la senadora por la provincia de Buenos Aires, la senadora peronista por la provincia de Buenos Aires. No, es que no pasó por el Congreso. Entonces, el Fondo Monetario Internacional viola hasta su propia carta y sus propios estatutos para darle al... Yo creo que se la dio al expresidente, o se la dio al gobierno del expresidente Macri, y en eso hay un responsable máximo, que es el expresidente Macri, ¿no? El que nos endeudó, pero no pasó por el Congreso, no endeudó a la Argentina, porque por este Congreso no pasó. Yo he tenido que trabajar, estudiar, votar, todos los canjes de deuda que se hicieron durante 12 años y medio en el gobierno tanto de Néstor Kirchner como los dos de Cristina Fernández. Nunca el Ejecutivo fue a negociar sin mandato del Congreso, jamás. Y no se movió ni un solo centímetro el Poder Ejecutivo del mandato que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo para ir a negociar. Bueno, esta vez me parece muy interesante que el presidente envíe el mandato a que construyamos un mandato en el Congreso entre todos y todas. Ahora, eso no significa que yo vaya a legalizar lo actuado anteriormente, digamos. Claro. No, mi mandato, digamos, y mi construcción de mandato en términos de cuál es ese plan que estamos dispuestos a, o le damos el mandato al Poder Ejecutivo para que negocie, son parámetros que no se pueden salir de esa negociación. Ahora, eso no hace a lo que yo considero ilegal, legal. Claro. A lo que el gobierno nacional y el propio Poder Ejecutivo considera ilegal, porque fue la propia Procuración la que le inició la querella al expresidente Macri. O sea, está en condiciones, además porque unos días antes de la elección el expresidente Macri confesó que tomaba deuda para pagar otras deudas, que en realidad se la daba a los bancos, a los fondos especulativos que se querían ir, entonces por eso necesitaba 55.000 millones de dólares. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y el pueblo argentino qué? Entonces, ¿a quién se la dio la plata al Fondo Monetario? ¿Se la dio para que se la lleven los fondos especulativos? Sí, claro, se la dio para eso. Se la dio además para que haga la campaña, y encima perdió, digamos, ¿no? Pero el pueblo argentino no vio un centavo. Entonces, obviamente que yo ilegal lo sigo considerando y que nosotros, que el Congreso trabaje un mandato para este Poder Ejecutivo, claro, con el Fondo Monetario, que es corresponsable junto con Mauricio Macri, de una deuda que el pueblo argentino no contrajo, no la contrajo el pueblo argentino porque no pasó por el Congreso, insisto. Así que la representación popular no dijo, che, sí, bueno, está bien, yo me quiero endeudar para hacer 7 puentes, 2 aeropuertos, 5 puertos, no sé qué. No, ni nos dijeron para qué, ni siquiera vimos los papeles, del endeudamiento. No vimos nada. No es que el pueblo argentino no vio un dólar, no vio ni los papeles. Es como si vos te hubieras endeudado con el banco, la deuda, no firmaste nada, pero el banco te anuncia que le debes, claro, un montón de plata. Pero si yo no vi un peso. Bueno, pero yo tenía que pagarle, había que pagarle a tu otro acreedor que se quería ir rápido. Bueno, está bien, pero yo defino a ver qué hago.
¿Cómo lo hago? A mí me tiene que preguntar. Claro. Sí, la importancia también de que el Congreso, con la representación, digamos, de la ciudadanía, vote o no, digamos, los acuerdos con el Fondo Monetario Sí, Internacional. y porque eso es lo único que lo hace legal, además. ¿No? Eso es el único acto que hace legal un acto de endeudamiento. De un endeudamiento, del endeudamiento más grande de la historia de la Argentina. Y el endeudamiento más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Sí, mirá de lo que estamos hablando. O sea, si alguien puede entender de lo que estamos hablando. ¿No? Y el expresidente Macri se comprometió con el fondo, o sea, dos irresponsables completos, absolutos. Irresponsables con nuestras vidas, con nuestro futuro, con nuestro país, o sea, se llenan la boca hablando de... A mí, yo me quiero morir, porque además Macri le dijo que le iba a pagar en 3 años 55.000 millones de dólares. Senadora, saco un segundo con un proyecto de su autoría, acá me dicen, para de higiene menstrual, un proyecto que presentó sobre productos de higiene menstrual para ir a las iniciativas legislativas. ¿En qué consiste? Sí, esa es la creación de un programa en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Mira, la máxima preocupación que yo tengo es, bueno, lo urgente, ¿no? Lo urgente es que las niñas Exacto. de sectores más vulnerables y las jóvenes de sectores más vulnerables de todas las escuelas públicas del país puedan tener elementos menstruales de la mejor calidad y además que sean amigables con el medio ambiente, porque las cifras que UNICEF tiene sobre cuántos días faltan las niñas y las jóvenes al colegio o a la escuela por no tener dinero para comprar elementos menstruales son pavorosas. Entonces, si nosotros tenemos una ley que cumplir, que son 181 días de clase, los chicos tienen que ir, los chicos y las chicas tienen que ir 181 días de clase, bueno, no está bien que las niñas pobres y las jóvenes pobres no puedan ir al colegio porque no tienen elementos menstruales para poder acudir, se quedan adentro de sus casas. Las cifras que yo tengo sobre la provincia de Buenos Aires son muy alarmantes. Y del resto del país usé las cifras de UNICEF. Lo que pasa es que, bueno, son dramáticas. Por eso creo que es urgente que el Estado invierta, que pueda... Una copa menstrual dura 10 años. Sí. Y además eso es también transferencia directa de recursos a esas familias, ¿no? Porque, bueno, no tener que comprar entre... un periodo para una nena o una joven puede costar entre 900 y 2.000 pesos, depende de la cantidad de flujo menstrual, de la cantidad de días que dure tu ciclo menstrual. Totalmente. Obviamente que varía enormemente el precio y sobre todo el precio, el monto y sobre todo los productos a adquirir, ¿no? Que en general son de muy baja calidad, que son... Bueno, que por eso tampoco las niñas van, porque... ¿no? Exactamente. Sí, tiene un gran impacto. Claro, entonces yo no estoy hablando de justicia menstrual, no estoy hablando de que todas todas las mujeres tenemos que tener acceso a los elementos menstruales, yo me los puedo pagar. Lo que estoy diciendo es a las niñas y a las jóvenes, primero lo primero. Exacto. Por favor, primero lo primero. Algún día podremos llegar a esa instancia de la justicia menstrual. Yo estoy absolutamente de acuerdo, soy una militante feminista de toda la vida, así que no es que no estoy de acuerdo, estoy recontra de acuerdo, pero primero lo primero, hay urgencias. Las chicas no van a la escuela, las nenas no van a la escuela, entonces hay que proveerle de elementos menstruales para que vayan a la escuela, o sea, punto. Sí. Entonces, ese programa bueno, estoy intentando juntar las voluntades para crear por ley, es para todo el país, obviamente, y se llama Sin Falta. Sin falta. Sin Falta. Sí.
Claro, son productos, claro, que no tienen que faltar, digamos, en los Y hogares de las además para niñas. que las niñas no falten. No digamos, faltan en la un juego de escuela. palabras que... Pero sin falta. O sea, Totalmente, a sumamente cumplir los necesario. 180 días de clases. Y no por razones de pobreza, ¿no? O sea, hay que eliminar las razones de la pobreza para no acudir a clases. Bueno, esta es una. Esta es una. Muchísimas gracias, senadora, No, por a esta vos. entrevista. A Bueno, vos. nosotros vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.